tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Yo soy Gabriela Frías y estamos marcando este día, jueves 12 de marzo, lo que es el prólogo ya al inicio formal de operaciones en las bolsas de valores en Estados Unidos, en lo que se espera que sea otra jornada más de fuertes caídas, sí en relación con la propagación del brote del coronavirus, también en relación con las declaraciones de los expertos de la salud, que el día de ayer incluso los propios miembros del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos hablan de que la situación se va a empeorar en Estados Unidos antes de que mejore, y al mismo tiempo las declaraciones de los políticos. El mensaje del presidente Donald Trump ha dejado a muy pocos inversionistas con certezas, con claridad en relación con la estrategia local, más allá de implementar una restricción que se va a activar en la medianoche del viernes, restricción de viajes a ciudadanos europeos para llegar a Estados Unidos. Así que lo que esperamos es una jornada bursátil muy compleja. El día de hoy estaríamos reportando que ya uno de los índices bursátiles ha marcado lo que llamamos un mercado en baja, y es la caída de más de 20% desde su punto más alto. En el caso del promedio industrial Dow Jones de 30 acciones es del que estamos hablando a esta hora, y ese índice bursátil pues ya al día de ayer cerró justamente en ese nivel. Es decir, que termina, digamos que una era que comenzó hace 11 años, cuando ya el día de ayer justamente teníamos este desplome brutal en los mercados. Vamos a conectar con, de momento, José Luis de Haro, y también tenemos ya en espera también para aportarnos desde Miami, Carlos Asilis de Globista Investments. José Luis, lo que esperamos el día de hoy es incluso que veamos situaciones similares a las del lunes, cuando de plano las autoridades tuvieron que detener la operación para calmar un poco la volatilidad y el desplome. Te escuchamos. Así es, Gaby. De hecho, ahora mismo estamos viendo cómo el Dow Jones está cayendo alrededor de un 7%, con lo cual podríamos ver cómo esos cortafuegos podrían entrar en marcha en cualquier momento. Seguramente vayamos a ver, como bien indicabas, una jornada de caídas importantes como la que vivíamos el lunes. En estos momentos, los inversores y los operadores aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York, con los que hemos ido hablando durante las últimas horas, siguen siendo, inciden sobre todo en que en estos momentos no es tanto la política monetaria o incluso la política fiscal, sino que lo que quieren es claridad, es transparencia y poder determinar así cuál va a ser el impacto de toda esta situación. El mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en cierta forma no tenía una coordinación con los aliados europeos, en la que no se avisaban de todo tampoco a las industrias, a la industria de las aerolíneas, ha generado bastante pánico, y por eso estamos viendo esa reacción en el mercado. También es cierto, Gaby, que aunque hayamos visto esa caída del 20% desde los últimos máximos alcanzados para el Dow Jones, algunos operadores siguen indicando que en estos momentos este es un mercado bajista que no es al uso, porque hace un par de semanas veíamos máximos históricos. De repente nos hemos encontrado con estas bruscas caídas en las que un día caemos 2.000 puntos, otro día subimos 1.000 puntos, con lo cual todavía es muy pronto para poder determinar cuál es el estado de esta situación. Eso sí, hay que también destacar que en el caso de que este mercado bajista venga acompañado de una recesión o una percepción de recesión, todavía podríamos ver caídas de hasta un 30%. Ya hemos caído un 20%, con lo cual incluso podríamos ver otro 10% más de caídas antes de tocar el suelo aquí en los principales indicadores de la renta variable de Estados Unidos. Exactamente. Carlos Asilis te incorpora a esta conversación y yo les pido que la mantengamos fluida. Hay que reconocer dentro del mensaje del presidente varios puntos que hizo, y te quiero preguntar tu opinión. Habla él, entre otras cosas, bueno, hay que sentar el tema de un virus foráneo, culpando a China, a Europa por un mal manejo, pero sí habla, dice, de que se va a ofrecer alivio financiero para trabajadores enfermos o que cuidan a otros que están enfermos por el virus o que están en cuarentena. Dijo que instruye a la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos a ofrecer liquidez, préstamos de bajas tasas de interés, que le va a pedir al Congreso, por cierto, que aumente los fondos para esa oficina de apoyo a pequeños negocios en $50,000 millones. Habló también de que le pide al Tesoro que se difieran los pagos de impuestos para algunos individuos y negocios afectados. Lo que dice el presidente en su mensaje ayer es que se ofrecerían $200,000 millones de liquidez adicional, y le pide al Congreso que de manera inmediata ayude justamente con este tema
tema que puede ser polémico incluso, el impuesto de nóminas, eliminar, reducir el impuesto de nóminas. Dime tú, ¿qué faltó? ¿Qué pensaste de ese discurso? Te escuchamos. Carlos. Carlos Asilis, ¿me escuchas? No, parece que no me está escuchando. ¿Qué me dices tú mientras tanto, José Luis, mientras retomamos el contacto con Carlos Asilis? Básicamente tenemos que ver sobre todo cuáles van a ser realmente las medidas que se acaban implementando, porque algunas de las medidas de las que hablabas, Gaby, las que daba a conocer el presidente Donald Trump, se pueden implementar desde el Ejecutivo, pero otras también necesitan el aprobado del Legislativo. Hemos visto cómo los demócratas en el Congreso ya han presentado ese proyecto de ley que incluye ayudas a las personas que tienen una baja por enfermedad, también incluyen pruebas gratuitas para todos los ciudadanos y otras medidas, pero sin embargo en las últimas horas hemos conocido cómo los congresistas y senadores republicanos no estarían apoyando del todo esta medida, con lo cual todavía tenemos que ver si realmente existe ese apoyo bipartidista para tomar algún tipo de plan o para implementar un plan concreto en lo que se refiere al lado fiscal. Y esto es importante y volvemos al hilo de lo que hablábamos antes. Gaby, en estos momentos los operadores, los inversores no tienen claro realmente que haya esa coordinación entre los republicanos, los demócratas, la Casa Blanca, y todo eso da cierta sensación de inestabilidad y por eso seguimos viendo cómo se generan estas caídas bruscas en los mercados debido a esa sensación de falta de coordinación que en estos momentos sigue siendo una de las situaciones que están marcando esta pandemia ya del coronavirus aquí en Estados Unidos. No hay que soslayar cuando, por cierto, ya el Banco Central Europeo que preside Christine Lagarde no deja sin cambios, por cierto, sus tasas de interés, pero lo que sí hace la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional es nuevamente repetir su llamado a una coordinada, una respuesta ambiciosa y coordinada a lo que es esta crisis del coronavirus, cuando varios de los países de Europa, Italia, para ser el caso más dramático, pues están sufriendo los estragos de la propagación del brote, con los desafíos que representan y las medidas sin precedentes que se han tomado, por lo menos en el caso de Italia, pero tienes países como España, como Francia, incluso el propio Reino Unido, que ha quedado fuera de lo que es esta restricción de viaje que anuncia el presidente Trump, pues que tiene estos grandes desafíos. Y tampoco olvidar que uno de los sectores que ya resulta golpeado, e incluso los propios ejecutivos de aviación están hablando de temas de sobrevivencia, pues es el de la aviación. Estas restricciones le ponen todavía presión adicional a un sector que ya estimaba pérdidas no menores a 63,000 millones de dólares en el mejor de los casos y en el peor de los casos de más de 100,000 millones de dólares en lo que serían ingresos que no van a ver. Esta situación solo va a complicar ese problema para un sector que representa la globalización, el movimiento de personas, pero que tiene, por supuesto, que otra serie de consecuencias para hoteles, para cruceros, para lo que sería el precio de los combustibles, de la energía, y eso también se está reflejando en la nueva caída que estamos viendo en los precios del petróleo. Si me escuchas, Carlos Asilis, te preguntaba yo qué piensas sobre el mensaje y estaba yo describiendo lo que anunció el presidente Trump. Te escuchamos. Sí, bueno, el mensaje del presidente evidentemente trata ámbitos muy importantes en cuanto a la respuesta al estado de cosas que estamos viendo. Mi interpretación es que está clamando, es un llamado a la acción por parte de la población norteamericana, a actuar de una forma rápida. Evidentemente el paquete de medidas que anunció es algo incompleto. Yo encuentro un muy buen complemento en el universo de medidas anunciadas por los congresistas demócratas anoche. Y lo que yo estoy viendo, y confírmame, Carlos y José Luis, que se ha detenido el monitor de promedio industrial Dow Jones y que quizá también el Standard & Poor's de 500 acciones estarían ya entrando en este nuevo terreno que vuelve a disparar estas interrupciones o suspensiones de la operación bursátil para detener estas caídas, más de 7%, José Luis. Carlos. Sí, bueno, eso es parte del protocolo, ¿no?, del funcionamiento de las bolsas, y el mercado está teniendo mucha dificultad entendiendo un poco la respuesta de los diferentes gobiernos y la duración de
de este virus porque la duración del virus va a determinar el impacto sobre la economía, particularmente en los países desarrollados, donde el grueso de la economía está motorizado por el sector servicios. Servicios, léase consumo privado, ocio, ventas al detalle, etcétera. José Luis. Sí. En estos momentos, Gaby, acabamos de ver cómo finalmente la New York Stock Exchange ha implementado ese cortafuegos debido a que estábamos cayendo, como comentábamos al comienzo de la negociación, más de un 7%, con lo cual durante los próximos 15 minutos vamos a ver cómo las operaciones aquí en el mercado de la Bolsa de Valores se han interrumpido antes de volver a reiniciarse. Hay que tener en cuenta en que si volvemos a ver cómo la caída aumenta hasta un 13%, volveríamos a ver otro parón dentro de las operaciones del mercado, y si llegásemos a caer más de un 20% o más, básicamente se interrumpirían las negociaciones para el resto del día. Es importante también ver la caída que están sufriendo en estos momentos los operadores de cruceros, que están cayendo más de un 20% después de que algunas de estas compañías hayan anunciado que van a paralizar completamente sus operaciones durante al menos 2 meses debido a toda esta situación, Gaby. Bueno, pues segunda ocasión en la semana. La primera fue el lunes con ese terrible desplome cuando hablábamos de la guerra de precios apenas entre Rusia y Arabia Saudita, que no se pudieron poner de acuerdo de cuánto recortar la oferta de crudo en el mercado. Una guerra y tensiones que simplemente pues no han parado el día de hoy. De hecho, Arabia Saudita también volvió a desafiar a Rusia hace unas horas, y ahora con esta prohibición a viajes lo que se entiende es pues menos demanda, menos uso de combustible y cae el petróleo. Y este día jueves volvemos a marcar una segunda sesión bursátil en la que están viendo ustedes que se ha detenido por 15 minutos, dice la regla, la operación de los índices bursátiles, las transacciones para ponerle piso a esto que Carlos Asilis no encuentra piso. El presidente habló de un virus foráneo. Presidente, en tu opinión, ¿debió hablar de otro tipo de apoyos que no sean el impuesto a la nómina? Ese era un tema que íbamos a tocar tú y yo ayer en la tarde. ¿Cuánto de lo que ha dicho tiene más un sesgo de preocupación personal y política en un año electoral, y cuánto tiene un sesgo de una medicina dirigida a quienes están realmente afectados? Claro. La dinámica de fondo aquí, el problema de fondo tiene que ver con un abanico de sectores de la economía muy bien definidos que están siendo afectados de una manera material, como el sector de nuevo de ocio, transporte, venta al detalle, etcétera, ¿no? Entonces, hay mecanismos que están ya siendo utilizados en países como en Hong Kong, en Europa, para básicamente implementar transferencias directas a individuos que trabajan, no empleados que trabajan en esos sectores, así como también facilitar el acceso y abaratar el acceso al crédito bancario, al crédito financiero, no necesariamente bancario, a empresas de ese sector. Este problema, de nuevo, es importante recordar que el problema que estamos viviendo es un problema manejable. La experiencia que hemos visto en China, donde ya básicamente se ha reducido al mínimo el número de casos nuevos, hoy fueron 7, creo, de los cuales 5 provinieron de individuos que venían de fuera de China a la China, y los hospitales se están vaciando porque ya el número de casos está reduciéndose. Esto ha durado 2 meses, 3 meses en el caso de China. Hay luz al final del túnel. El tema aquí es, obviamente, controlar el impacto de esto en la economía. Quiero enfatizar algo, Gaby, que es muy importante, y es que la dinámica bajista en los mercados de bolsa, en mercados accionarios, entraba en una fase vertiginosa a partir del jueves pasado, y eso coincidió con el desplome en los mercados de crédito. Esto es básico, esto es fundamental, porque los mercados de bonos corporativos, incluso, no solamente de niveles de investment grade, ¿no?, de clasificación de inversión, sino también los famosos junk bonds, los bonos de basura, clasificación basura, colapsaron fue a partir del jueves. Y eso fue lo que dio pie, a mi lectura, mi modo de ver, a esta nueva fase bajista de los mercados de accionarios. Y esto es importante resaltarlo porque existe el precedente del año 2008-2009, cuando los bancos centrales anunciaron un paquete de medidas para sostener, apoyar el mercado de crédito. Yo entiendo que esto va a suceder y provendría del Banco Central de Estados Unidos a la vez del Banco Central Europeo. Yo entiendo que esto también es inminente
y que va a ir acompañando la serie de medidas que fue anunciada por el señor Trump, así como también por congresistas demócratas anoche. Aquí también importante explicar que es este pedido para asegurarse que haya o el efectivo o los recursos necesarios o disponibles para empresas e individuos en medio de lo que es esta ola de altísimo nerviosismo. Esa es una parte que describe lo que estás diciendo, Carlos, y eso es muy importante. Además de que en las siguientes horas, el día de ayer el presidente Trump tuvo una reunión con ejecutivos de Wall Street precisamente para hablar de eso, y las declaraciones que escuchamos eran declaraciones de que esto no se parece a 2008 porque no es una crisis financiera, pero sí es una crisis que ha impuesto y el desafío que está imponiendo el coronavirus desde el lado médico para contener, cuando hay todavía muchas dudas sobre cómo contener las razones de la transmisión, cuando hablamos de transmisión ya comunitaria en Estados Unidos. Además, no solamente hablamos de afuera, empezamos esta crisis en China, pero ahora estamos hablando de las economías de Occidente, la mayor economía con este desafío, con anuncios que hablan de restricciones, cancelaciones de eventos, cancelaciones de conferencias, con todo lo que implica para crear empleo temporal, para negocios, para consumo. Estamos hablando ahora de Occidente, de Italia, de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, en un momento en el que hay mucha fragilidad y lo que hay son pocas certezas. Y entonces la gente también está buscando tener dinero en efectivo en medio de lo que ya es este reality check. Está cambiando nuestra vida porque no vamos a poder ir al cine con la misma confianza, no vamos a poder estar en eventos masivos porque están cancelados, los partidos, los programas en la televisión pues no van a tener audiencias. La psique está cambiando, Carlos. Entonces está el tema de los mercados de crédito y también está el poderoso riesgo que hay en detener en qué medida el consumo, cuánto se va a trasladar a que sea en línea y cuánto simplemente sí le va a pegar y a qué sectores. ¿Vamos a hablar de rescates nuevamente de sectores? Bueno, entiendo de nuevo que la anatomía de la salida de esta crisis está anclada en un tríada de dinámicas, ¿no? Es un trípode de dinámicas. Por un lado, las medidas en el área sanitaria, que has tratado con mucha profundidad, todos los protocolos que deben anunciarse, implementarse y divulgar a la población en general de cómo lidiar con el tema sanitario. En segundo orden, obviamente, la asistencia al mercado, al sector financiero, que representa el sistema cardiovascular de cualquier economía, y se referencia que, contrario a lo que se dijo ayer en la Casa Blanca y hace unos días, cuando miramos la volatilidad del mercado de bonos corporativos, incluso de alto nivel de calidad, los niveles de volatilidad en los últimos 2 días se han disparado a los niveles de 2008. O sea que sí se necesita que la Reserva Federal intervenga, así como con el Banco Central Europeo, y arroje cierta estabilidad al mercado financiero. Y en tercer orden, obviamente, el tema de la duración del virus, porque dado este cambio en la conducta de los agentes económicos, especialmente los individuos, no tan solo las empresas, sino los individuos, claro, al momento de nuevo de ir a deportes, cine y demás, va a traer mucha tranquilidad cuando todos sepamos que lo que va a acontecer en Estados Unidos y en Europa es una dinámica parecida a lo que ha pasado en Corea del Sur y China, que luego de 6 o 7 semanas la tasa de crecimiento en el número de casos afectados comienza a caer fuertemente, y eso falta por verse, porque lo que más asusta es la incertidumbre, a lo desconocido. Y yo creo que eso es lo que falta por verse, y eso, cuando se dé, va a arrojar bastante tranquilidad. O sea que es una tríada de dinámicas, tanto por la parte conductual, la psique, como bien dices, el psique. Segundo ámbito, la respuesta de los gobiernos, claro, tanto por el lado financiero como el lado real. Y el tercero, los protocolos en el ámbito sanitario. ¿Tú ya estás recomendando entrar a buscar oportunidades o solo aquellos inversionistas que son muy especializados, sobre todo porque no le vemos todavía un piso a este mercado y podemos seguir hablando de alta volatilidad y cayendo en los próximos días? Para cerrar, antes de que te vayas, Carlos. Claro, definitivamente hay buenas oportunidades en acciones, por ejemplo, y en bonos corporativos de emisores de alta calidad. Los hay. Porque yo creo, de nuevo, si vemos los datos son el caso de China, el caso de Corea. Si vemos que esto va a durar a lo sumo 2 trimestres o 3 trimestres, empresas de alta calidad van a sobrevivir. La caída de las bolsas que hemos visto hasta ahora está descontando un colapso en las ganancias, yo estimo, de cerca de un 50 a un 60% en los próximos 2 trimestres.
Y básicamente muchas malas noticias están siendo descontadas en el mercado. Obviamente no recomendaría comprar títulos de emisores de baja calidad, pero de buena calidad, empresas que van a sobrevivir a largo plazo, los niveles son atractivos. Gracias. Carlos Asilis de Globista Investment tiene que volcarse directamente a atender también lo que el desafío le representa para esta caída, así que yo te agradezco contacto. Mantenemos el contacto con José Luis de Haro para también actualizarles. En el caso de la Bolsa de Valores de Sao Paulo también estamos viendo nuevamente una tercera caída del 10% en la semana. Va la tercera caída en este jueves. Lunes se produce una, el día miércoles ayer se produce otra. Este día jueves nuevamente vuelve a caer más del 10% el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo, y como en Estados Unidos estamos viendo, se detiene la operación y es la tercera vez en la semana que ocurre. Así que esto tiene repercusiones en Europa también, donde hemos visto ya mercados cayendo en este criterio de mercado en baja, es decir, caídas de más del 20%. Estamos viendo la presión sobre los activos en los países latinoamericanos, en países que son productores de crudo, cuando está cayendo el precio del petróleo, y también en Asia. José Luis de Haro, ayúdanos a dimensionar el desplome que están sufriendo las acciones en lo que va del año, si quieres, sectores como el de la aviación, y hoy día con mayor énfasis por Europa, sectores como hoteles, como cruceros, para hablar de pérdidas. Así es, Gaby. En estos momentos tenemos que tener en cuenta que precisamente lo que es el sector de las aerolíneas y el sector de la aviación aquí en Estados Unidos ya venía bastante, en cierta forma, golpeado por esa crisis del 737 MAX, que había obligado a Boeing a congelar su producción del aparato. Esto ya iba a tener un golpe fuerte en la economía de Estados Unidos, que iba a restar alrededor de medio punto porcentual. Tenemos que tener en cuenta que Boeing tiene proveedores, más de 600 proveedores en todo el mundo. Esto además había obligado previamente, desde esa cuarentena del aparato, a muchas aerolíneas a interrumpir determinadas rutas. En Europa hemos visto aerolíneas de bajo coste que incluso han tenido que pedir ayuda precisamente por esta situación, y en estos momentos la situación generada por el coronavirus vuelve a incrementar aún más. Algunos hablan ya incluso de lo que se conoce como un cisne negro, un episodio que no estaba para nada calculado y que está generando muchos problemas para las aerolíneas. En algunas en Europa ya hemos visto cómo se han visto obligadas a pedir ayudas, a pedir rescates. Aquí en Estados Unidos seguimos viendo cuál va a ser la respuesta. Mencionabas quizá la posibilidad de que se pueda retrasar el pago de algunos impuestos y demás, pero quizá vamos a tener que ver algo más. Seguramente el gobierno en estos momentos va a intentar hablar de rescate, pero seguramente es cierto que conforme vayamos dimensionando y viendo el impacto real que esto puede generar en muchas aerolíneas, que podría llegar a más de 113.000 millones de dólares, quizás sí que vamos a tener que ver algún tipo de paquete que ayude a esta industria. Sí. Acabamos de abrir de nuevo la negociación, estamos cayendo de nuevo alrededor de un 7% después de esos 15 minutos de parón que hemos visto aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York. Que en términos de puntos estamos acercándonos al escenario del lunes, casi 2.000 puntos cayendo el promedio industrial Dow Jones, cuando el lunes reportábamos al cierre de ese lunes que era la peor caída en términos de puntos en su historia. Estamos cayendo ya más de 2.000 puntos, tenemos ahí a los tres índices bursátiles, está ampliado lo que es el monitor del promedio industrial Dow Jones de 30 acciones. Hay que decir también que en este caso una de sus componentes es la empresa Boeing, la fabricante de aviones, y también esta empresa es en parte responsable de este importante tropiezo, no solamente por los problemas del 737 MAX, este avión que ha estado en tierra, si no me equivoco va a cumplir ya casi un año que está en tierra por los dos accidentes aéreos, y parte de lo que ha pasado en las últimas horas tiene que ver con cancelaciones en pedidos de ese 737 MAX, el plazo que se espera para que pueda volver a reanudar vuelo todas las aerolíneas que tienen aeronaves de este tipo, de este modelo, pero también entiendo hasta el desafío financiero que le representa, José Luis, a la Boeing esta situación con este problema para la aviación.
Así es, y de hecho, Gaby, una de las situaciones que veíamos durante la jornada del miércoles es esa decisión de Boeing de tener que pedir una línea de crédito importante y además también ese anuncio de congelar las contrataciones aludía no solo al 737 MAX, sino a la situación de incertidumbre que ha generado la pandemia en estos momentos, algo que hacía que sus acciones cayesen con fuerza, perdían esa cota psicológica de los $200 y de hecho incluso aunque al cierre de la jornada de ayer veíamos cómo buena parte de los analistas todavía recomendaba mantener o comprar esta acción, antes de la apertura de hoy hemos visto algunos de los principales analistas, especialmente los de JP Morgan, que siempre han tenido cierta posición o cierta postura alcista con este valor, con Boeing, hoy han cambiado ya de opinión y no pueden apoyar esa tesis para seguir manteniendo o para seguir comprando o viendo una oportunidad de compra para el fabricante aeronáutico, que en estos momentos no tiene vistas de volver a poner en los cielos a ese 737 MAX. Hemos visto muchos problemas durante los últimos meses que no terminan de dar el visto bueno por parte de los reguladores, y ahora mismo esta situación va a hacer que las aerolíneas vayan a perder su demanda también de aviones, ya no solo del 737 MAX, sino de muchos otros, porque debido a que van a caer sus ingresos, no van a tener ese apetito por comprar nuevos aviones. Un bursátil tremendamente compleja, no solo para Estados Unidos, para otras plazas en Asia, en Europa y en América Latina, en donde, reiteramos, la bolsa de Sao Paulo, el índice Bovespa cayó más del 10% y también allí se detuvieron las transacciones por unos 15 minutos a 30 minutos, no recuerdo exactamente si es 15 o 30, pero el punto es que se han detenido y que es la tercera vez en la semana que ocurre. Alberto Bernal, economista, analista, me acompaña vía telefónica. Alberto, háblame de la sesión de hoy, de este día, en una semana en la que hemos visto circunstancias más o menos parecidas, al menos lo que estamos viendo el día de hoy lo vimos el lunes. Te escuchamos. Hola Gaby, pues mira, yo creo que añadiendo lo que estaba diciendo José Luis ahorita con lo del Boeing y obviamente los problemas que tuvimos ayer, creo que el mercado hoy recibió claramente mal la noticia de que no se puede, pues que la mayoría de la gente no va a poder viajar de Estados Unidos a Europa por 30 días. Eso es un golpe brutal para la economía global, para la economía de Estados Unidos. Pues imagínate, las aerolíneas, etcétera, el gobierno va a tener que mirar qué opciones hay para tratar de capitalizar estas empresas, así como lo hizo después de septiembre 11 del 2001 por los ataques terroristas, porque claramente estas empresas, si no pueden volar, pues no van a poder resistir, ¿no? Eso es así de sencillo. Entonces va a tener que haber opciones. Espero que el gobierno de Estados Unidos tome esas opciones lo antes posible para evitar que haya más problemas. Y por último diría una cosa, Gaby, el mercado amaneció y no le gustó el hecho de que el presidente Trump no hubiera nombrado que las familias norteamericanas podían volver a Estados Unidos. Eso es una parte que yo creo que generó mucho pánico entre mucha gente que oyó el discurso. Pues mira, te comento que, por ejemplo, yo estaba viendo el discurso ayer y recibí una cantidad de mensajes de mi esposa preguntándome que cómo era posible que no fueran de volver a dejar entrar a las personas que estaban en Europa, y la verdad pues sí parecía muy muy grave. Afortunadamente hubo una clarificación después. Y la segunda cosa que me pareció muy importante es que el presidente Trump dijo que no se podía hacer tampoco transporte de carga, y eso sí es gravísimo, porque si no se puede hacer transporte de carga, pues imagínate, la economía global se para del todo. Claro. Entonces, afortunadamente también hubo una clarificación de eso y ayuda pues a disminuir un poco el nivel de virulencia de la caída de los mercados. No, claro, e incluso para muchos este era un gran problema porque los insumos que hacen parte de esos kits de prueba para hacerse la prueba para el coronavirus, pues tiene insumos o componentes que llegan desde Europa. Esta prohibición afecta al menos a 3.500 vuelos a la semana, golpea a aerolíneas como Lufthansa, como Delta, como United en mayor medida. Esto es una estimación de analistas en Sanford Bernstein. Alberto Bernal, tengo 2 minutos para despedir. Quiero que me digas ¿qué ves en América Latina cuando hablamos de monedas que están alcanzando máximos históricos? El peso colombiano, el peso chileno, no son los únicos, con la caída en el precio del petróleo y donde también se necesita liderazgo.
Pues mira, yo creo que la verdad lo que estamos viendo en las monedas latinoamericanas no tiene ninguna clase de relación con fundamentales económicos. Un real a 5, un peso colombiano a 4.000, etcétera. Cualquier ejercicio que haga cualquier economista va a llegar a la conclusión de que esas valoraciones simplemente no tienen ninguna lógica. Pero en momentos de pánico, Gaby, la verdad es que la gente sale a comprar dólares y después pregunta por qué compró dólares. Eso no hay nada que hacer. Así somos los humanos. Es como cuando alguien grita fuego en un cine, pues todo el mundo se para y corre a la puerta y se muere la gente porque hay una bala, pues porque hay una avalancha de gente tratando de salir por una puerta. Si todo el mundo sale tranquilo, nadie muere. Pero así no somos los humanos. Entonces, pues hoy lo que estamos viendo es simplemente human behavior, la forma como nos comportamos los humanos. Y pues yo lo único que le digo a la gente que me pregunta es mantengan la calma porque esto no es el final del mundo. Claro, mantener la calma sigue siendo importante aun cuando vemos en estos números el pánico. Gracias, José Luis de Haro, gracias, Alberto Bernal. No se despegue de nuestra sintonía. Este es un día complejo, por supuesto, en reacción a varias cosas, muchas de las que anunció el presidente Donald Trump, así que los estaremos manteniendo actualizados de lo que está ocurriendo en los mercados y los anuncios de las empresas también. Siga con nosotros.